Battle Monkey Custom Arcade Stick. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, hoy vengo a hacer un vídeo para retractarme, o más bien corregir lo que dije sobre la Brook Gen 5X en mi último vídeo hablando sobre placas. Vamos a ver, Brook, como ya dije, o dejé caer en varias ocasiones en el vídeo, está siempre haciendo cosas muy raras. Entonces, yo dije que la placa era compatible con todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 3, tal. Pues no, resulta que la Gen 5X solo, y lo dejo en grande y por aquí pondré algún dibujo, es compatible con PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC, ¿vale? Y hasta aquí. Pero hasta aquí no queda esto. Los de Brook son tan listos, o tan, no sé cómo nombrarlos ya, que han sacado una versión de su Brook Gen 5X que también es compatible con PlayStation 4, pero la han hecho exclusiva para una tienda, para un fabricante asiático, ¿vale? Que os dejaré ahora mismo la imagen aquí para que veáis, pues esta troleada que se ha pegado Brook, ¿vale? Y aquí nos ha dejado con una placa que no es compatible con PlayStation 4, una decisión que no consigo entender cuando todavía hay muchísima gente que juega en PlayStation 4, y es más, todavía tenemos el problema de que cuando la gente va a competir a ciertos sitios, siguen utilizando PlayStation 4 como consola básica, o como consola más que básica, como plataforma para competir, ¿vale? Estamos ya en 2024, casi 2025, pues igual lo veis en 2025 este vídeo, y después de 5 años de generación de PlayStation 5, seguimos llegando a sitios donde siguen utilizando la PlayStation 4, una de las consolas más vendidas de la historia. No sé en qué posición estará, pero entiendo que la cuarta o la quinta. Es lógico que se siga usando en muchos sitios, ¿vale? Entonces hay gente que va con su control pensando que va a poder jugar con compatibilidad con PlayStation 5, Series X y lo que sea, y se encuentran con que el torneo es en PlayStation 4, y si no le dejan un adaptador o lo lleva con el consiguiente input lag que vamos a tener con este tipo de adaptadores, pues no puede jugar en este torneo. Entonces esto, primero, que a mí me indigna que Brook haga este tipo de cosas, ¿vale? Que nos mande una placa con las funciones reducidas. Está claro que el precio está muy bien y que a estas alturas de la generación la mayor parte de la gente ya debería de estar jugando en consolas de nueva generación o en PC, que es la Next Gen siempre, ¿vale? Pero nos ocurre esto, que sigue habiendo muchísima gente que sigue jugando con su PlayStation 4 porque sigue funcionando perfectamente, siguen saliendo juegos, Street Fighter 6, etc, 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 y pues tenemos este problema. Entonces, como digo, yo estoy algo indignado con Brook, pero no es la primera vez. Brook nos la ha jugado cientos de veces con todas estas cosas, ¿vale? También me gustaría explicar que Brook, la compatibilidad que tiene con las consolas actuales no es oficial. Brook no tiene ¿cómo diría yo? No tiene la licencia de PlayStation 5 o Series X para que sus placas, en este caso sus placas como si fuera un controlador, ¿no? En este caso, un mando, funcione de forma licenciada en estas consolas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en cualquier momento Sony, Microsoft puede sacar una actualización que haga que nuestra placa se quede inservible. Y yo sé que esto es un poco exagerado, ¿vale? Porque cuando ha pasado esto, Brook lo ha conseguido solucionar. Han parcheado sus firmwares y han conseguido solucionarlo, ¿vale? Entonces tampoco es un motivo preocupante, pero me gustaría que la gente lo supiera, porque parece como si te estuvieran vendiendo un producto licenciado y en realidad no lo es. Creo que ya lo expliqué en alguno de los vídeos, que en la caja de las placas Brook no pone en ningún momento que sea un producto licenciado, ni ningún símbolo de Sony, ni de Microsoft, ni de Nintendo, por supuesto. Así que bueno, dicho todo lo cual, tener bastante en cuenta cuando vayáis a comprar vuestra placa, que si vuestra plataforma va a ser PlayStation 5, PC, compraros la P5 Plus, no la Gen 5X. Lo digo porque con la P5 Plus, si vais a algún torneo o a alguna casa de algún amigo que tenga una PlayStation 4, vais a poder jugar perfectamente. Pero si os compráis la Gen 5X, no vais a poder jugar en PlayStation 4. De momento. Y digo de momento porque no sé si Brook sacará alguna actualización de firmware, porque por lo que yo he podido ver en el hardware de la placa, de la imagen que os he dejado antes, y que si queréis volvemos a poner,
es el mismo. O sea que yo intuyo que la única variación es el software. O sea, el firmware que lleva tiene alguna pequeña modificación que hace que sea funcional en PlayStation 4. Así que bueno, no me quiero extender mucho más. Esto era un vídeo cortito para que simplemente quede claro que la Brook Gen 5X no es compatible con PlayStation 4, que me parece algo súper importante que la gente lo sepa, porque si no os vais a lanzarla por la placa, que es una placa de puta madre, como ya expliqué en el vídeo, que podéis ver mejor por aquí. A ver, aquí mismo, o no, por aquí, vale, sí. Entonces, aclarado todo esto, yo me despido, os deseo una feliz Navidad, felices fiestas, feliz año nuevo, y nos vemos en un próximo vídeo hablando de componentes de Arcade Stick. Battle Monkey Custom Arcade Stick.